De acuerdo a Villarreal, las ciencias sociales como heredadas del paradigma científico perfilados desde la antigüedad, el primer paradigma fue originado por Sócrates, Platón y Pitágoras, y continuando los siglos después por Galileo, Francisco Bacon, Augusto Comte y Karl Popper. Esta es una nueva ciencia que viene a reemplazar a la aristocrática. Va a concebir como explicación científica de un hecho aquella que venga formulada en términos de leyes que relacionan los fenómenos determinados numéricamente, es decir, matemáticamente. Tales explicaciones tomarán forma de hipótesis causales. Para las ciencias sociales, el inicio de su desarrollo parte en el siglo XIX, con los intentos que se llevaron a cabo para lo social, el hombre, su historia y sus instituciones. Fueron objetivo de estudio de la ciencia. Luego de la Revolución Francesa se produce un gran movimiento social, el surgimiento de grandes pensadores, favoreciendo que emerjan dos movimientos fundamentales en las ciencias sociales, el positivismo y la hermenéutica. En este sentido, la tradición galileana se hizo presente en la filosofía de la ciencia con el positivismo representado por Augusto Comte, que es su fundador. Comte plantea la ciencia positiva que estudia la realidad a partir de dos criterios, el de generalidad y el de jerarquía, lo que respalda la división de las ciencias en las disciplinas y que van desde lo más general hasta lo más específico, y de la jerárquicamente más alta hasta las menos importantes. El conocimiento y la observación dependían de los datos que suministraban la percepción a través de los sentidos. Esta premisa constituye la base de una incertidumbre de la ciencia en el positivismo de Comte. El objetivismo nace de una herencia teórica del positivismo, en la que se aplican a los hechos sociales la mecánica de los hechos naturales, sujetos a leyes inmutables. Para los objetivistas del mundo social existen independiente de la percepción que se tenga de los individuos. Dentro de los autores más destacados encontramos a Boris Lima. Dos premisas, la primera que establece el producto del espíritu reconceptualizador desde una crítica al científico y una asepsia ideológica. Esto quiere decir que establece el trabajo social como positivismo más radical. Establece que la ideología del motor del cambio, establece que la articulación del trabajo social como una opción ideológica de transformación, desmarcándose límites claros entre la aproximación teórica y empírica de la realidad. Y el segundo punto busca la dignificación del trabajo social, y eso se basa en el origen de este. Nace de la crítica de la tradición, la cual considera el trabajo social como una técnica, el cual él establece que no es una técnica, que tiene un rol de mucha más importancia. Lo que él propone es relacionar dos ámbitos, el teórico y el empírico, o sea, la experiencia que ya se consideraba en el trabajo social, pero no solo por gente de teorías, sino dentro de la estructura social. Así como Aguayo, que trabaja en la sistematización de experiencias que pretenden ordenar, procesar y hacer comunicables los conocimientos adquiridos de esta. Ella plantea tres condiciones de la acción social, que hay que tener en cuenta el comportamiento de los otros, su presencia o existencia. La acción social está ligada a la significación del tener el valor del signo y símbolos para otro, así como la acción del otro debe tener valor el símbolo o el signo para el sujeto, y la conducta de las personas comprometidas en la acción social deben estar influenciadas. Abordar otro aspecto de la sistematización, referir a los elementos cognitivos que surgen desde la práctica como una forma de aprehensión racional de la experticia. En el sentido de la sistematización, tiene que ver con el reencuentro de la práctica consigo misma, inaugurando un espacio de reflexión y de organización de los saberes que infieren desde la práctica. Así entendida, la sistematización es una tarea de construcción de los conocimientos que puede realizarse el profesional práctico sin alejarse de su cotidiana labor, siempre que cumpla algunos requisitos, representantes del rito de detenerse en marcha de los proyectos sociales, de suspender la condición de funcionalista de las relaciones sociales, que nos permiten la toma de distancia necesaria para identificar, interpretar, analizar, develar, respetar, comprender la realidad en la que trabajamos,
y cuando de esta manera rescatamos reflexivamente los contenidos cognitivos que emanan de la práctica, podemos descubrir los sujetos, sus sentidos, sus significaciones. Ahora bien, no solo se trata de dar en cuenta de las intersubjetividades, sino también de la objetivización de estas relaciones, ciertamente de una forma imprescindible, de objetivización en la contextualización rigurosa para proceder la conversión de la experiencia privada entre lo colectivo y compartido. Otro tema que también analizamos durante esta asignatura fue la teoría del sistema. La teoría del sistema es un ramo específico de la teoría general de sistemas. Surgió con los trabajos del alemán Ludwig, publicados entre 1950 y 1968. No busca solucionar problemas o interpretar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de aplicación a la realidad empírica. En este sentido amplio, la teoría general del sistema se centra como una forma sistemática y una científica de aproximación y representación de la realidad, al mismo tiempo como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias. Como paradigma científico, la teoría general del sistema se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, cuyo foco primordial son las relaciones y el conjunto a partir de ellas que emergen, por lo que se considera como ejemplo de la perspectiva científica. Arnold y Rodríguez en 1990. Se atribuye su definición al postulado del biólogo Ludwig, el cual quería que la teoría constituyera el mecanismo de integración entre las ciencias naturales, sociales, y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. Surge además en la respuesta al agotamiento y la implicabilidad de los enfoques analíticos, reduccionistas y sus principios mecánicos causales, por lo que su principio primordial es la noción de la totalidad orgánica, sirviendo de fundamentos para la teoría general de sistemas. Eso es una de las cosas que podemos revisar. Es importante saber el desarrollo epistemológico del trabajo social para un poco entender la evolución que ha tenido esta profesión durante la época. Desde el principio que se consideraba una técnica, no se reconocía como una profesión, a hoy que la conocemos como una profesión quizás de las más conservadoras o más comunes, o de las más tradicionales dentro de la rama de las profesiones que existen en nuestro país. Además, tenemos un rol claro dentro de las políticas públicas del Estado, dentro de las instituciones privadas, y cada vez se abren más rubros para poder desempeñar nuestra labor como trabajadora social, donde trabajamos con la involucración de la persona o también de las estructuras sociales.